A ver, cuando las chicas que están organizando esto, bueno, cuando Jimena y Sandra estaban organizando esto, y había un espacio para conversar, para conversatorio, me ofrecí un poco a conducir este domingo después de la fiesta de ayer. Este, eh, Creo que desde hace tiempo no disponíamos como comunidad de un reflejo, sí, o sea, como me estoy refiriendo todas las declaraciones, bueno, toda la situación con CONAS, ¿no? De salir a la calle, con el tema de los días. De hecho, Jimena escribió un texto, ¿no? Que está en inglés, eh, en el que incluye, bueno, me incluye a mí, incluye también a Gaela, ¿no? En lo que concierne al impacto de esta medida, ¿no? En la comunidad LGTBI, y ya también por dentro de lo que no es, creo que un poco estos son los términos con los que nos definimos, pero también están un poco así medio en revisión también, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque son términos pues que al menos a mí me resultan súper problemáticos. Puntualmente el término LGTBI, el término homofobia, son algunas palabras con las que venimos disputando algunos espacios, algunos sentidos, y escuchar de boca del presidente de turno, ¿no? El término en su disclaimer, ¿no? Porque después de haber planteado la medida de restricción por género, eh, me parece muy curioso, ¿no? Que el mismo presidente se adelante a las eventuales agresiones. A ver, vamos a restringir esto por género. Y por si acaso no tengan miedo porque no va a haber ninguna agresión homofóbica. Entonces el hecho de que se adelante a esto, ¿no? Como si fuera una premonición, ¿no? En realidad no lo es, ¿no? En realidad no hay nada, ¿no? Ahí dice la Gretel que se corta para ustedes, chiques. Hola. Ay, se corta la voz, dice. Un poquito, bebé, o sea, hasta que se entrecorta, pero después bien y... A ver, voy a conectarme con mis propios. No sé cómo. No sé cómo probar si ya se escucha bien. A ver si hablando, bebé. A ver, vamos a seguir ya. Este, Sí, yo te sí, escucho. lo que pasa es que estaba conectado con el Wi-Fi de aquí, pero seguramente está hecho mierda eso. Bueno, nada, les decía que sí que de frente, desde un inicio, ¿no? Cuando Vizcarra se adelanta a las agresiones, ¿no? Y asegura, ¿no? Que el gobierno es inclusivo y asegura que no va a haber ningún tipo de agresión homofóbica.
como ese disclaimer ya de por sí era como un, ok, sabes muy bien qué tipo de, qué tipo de prácticas tiene tu policía, sabes muy bien qué tipo de prácticas tiene tus Fuerzas Armadas, entonces obviamente te adelantas y, y quieres un poco apaciguar el caos que se avecina, ¿no? Y creo que de hecho a eso se ha resumido el rol del gobierno en medio de esta crisis, ¿no? Como tenemos un pésimo sistema de salud público, tenemos a la mayor cantidad de personas que viven en este país dedicándose al trabajo informal, entonces Perú era, era un blanco perfecto, ¿no? Para una pandemia como esta, ¿no? Y de hecho creo que el número de casos de personas enfermas sigue subiendo. Creo que la labor del Estado, del gobierno, se puede resumir a un, no sé si han visto este meme, ¿no? De la persona que pone un dedito, pone su manito en medio de un tanque de agua que se rebalsa, ¿no? Creo que eso es un poco lo que está haciendo el Estado ahorita, ¿no? Tratando de aguantar como sea esta crisis. Y con respecto al tema de la restricción por género, el que Vizcarra, como repito, se anticipara a estas agresiones, bueno, era un modo de, pues, de tranquilizar a la gente, ¿no? De tranquilizar a las personas, ¿no? Para decirles, tranquilo, no va a pasar nada, pero en realidad como quienes vivimos esta huevada, la discriminación y el sexismo y la heteronormatividad en el día a día, como nosotros, okay, esto es una pésima idea, pero bueno, se dio, se quitó porque obviamente se notó que no tenía ni pies ni cabeza y que no iba a funcionar en absoluto. De hecho, creo que no funcionó por otras, creo que no funcionó por otras razones, ¿no? Creo que el gobierno tuvo una chance de alucinar, de dimensionar, mejor dicho, la realidad de las relaciones de género en este país a partir de que implementara esta medida, ¿no? Porque este, creo que de una manera muy cándida, muy inocente, pensó que diciendo que un día salen los hombres, otro día salen las mujeres, iban a salir pues la misma cantidad de personas en ambos días, pero obviamente esto no es así, ¿no? El que las personas, el que las mujeres hayan salido mucho más en los días en los que les correspondía salir es una, es un reflejo de cómo el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado sigue en manos de las mujeres, ¿no? O sea, esta es una realidad que no ha cambiado, y al parecer el equipo de Vizcarra no tenía, no tiene noción, no tenía noción, sigue sin tener noción de cómo son estas relaciones de género en la práctica, no en la realidad. Entonces, bueno, un poquito, estoy tratando de recordar todo lo que quería decir, ¿no? Este, en lo que me gustaría centrarme en esta conversa hoy es un poco, les decía hace un rato, ¿no? Me parece súper problemático el término homofobia por una variedad de razones, ¿no? Y voy a tratar de enumerarlas para presentárselas primero y luego ustedes puedan responderme, comentarme, ¿no? Quería primero probar si se sigue repitiendo el problema de que se corta el audio o ya no, ya. Ah, ya, grabas. Ok. Entonces, ya, a ver. Primero creo que una de las primeras razones por las cuales el término homofobia me hace mucho ruido, y es jodido porque uno tiene que usarlo, ¿no? Para disputar, para decirle a alguien, oye, esto que acabas de decir es homofóbico, o esa forma de relacionarte con la gente es homofóbica. O sea, es un término que está tan, es tan usado y está ya tan institucionalizado, ¿no? Que simplemente lo usamos sin más, porque es como que todo el mundo dice que
no sé, todo el mundo dice que esto es un celular, entonces tú ves si es un celular, entonces estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Me refiero a cómo la cultura te ofrece una serie de términos, una serie de palabras, y más allá de si tú estés de acuerdo o no con lo que esa palabra significa, con lo que representa, las usamos porque es el único modo que tenemos para hacernos entendibles, ¿no? Inteligibles ante la gente, ¿no? Creo que, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso con el término gay, ¿no? Y con cómo yo me presento en algunos espacios, ¿no? Donde no sé, pues decirle a mi madre, por ejemplo, ¿no? Que soy, no sé, una persona no binaria, no sé, una serie de términos que ahora han empezado a proliferar identidades, ¿no? Mi mamá no, o sea, no registra, ¿no? O sea, se confunde más cuando le hablo de género, de patriarcado, de feminismo, de colonialidad, o sea, como para ella como su hijo es gay, ¿no? Homosexual a lo mucho, ¿no? Y eso que aún esas palabras le cuesta pronunciarlas, le cuesta como relacionarse con ellas, ¿no? Entonces, si yo le digo, mamá, no, mira, yo en realidad soy marica, soy una marica no binaria, como ella, ¿sí? O sea, entonces para yo hacerme entendible en sus términos, en su universo de palabras, le digo, bueno, sí, yo soy gay, ¿sí? Entonces, a pesar de que esta palabra para mí no me representa, me he visto forzada en una serie de espacios a utilizarla, ¿no? Entonces creo que pasa un poco algo similar con el término homofobia, ¿no? Bueno, la primera razón por la cual no me gusta esta palabra es porque se utiliza, o sea, es un poco a lo que pasa con la palabra mestizo también, ¿no? Como que borra todas las otras violencias que existen, ¿no? Se piensa que la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, este, todos esos términos, homofobia, ¿no? Entonces creo que se borran características específicas de otros tipos de violencia, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, que con el tema de la lesbofobia o el odio, el lesbo-odio también he leído, es un término al que me apunto más, ¿no? Este, creo que hay ciertas características específicas de misoginia, ¿no? Cuando se trata de un desprecio hacia las lesbianas, ¿no? Que el término homofobia no logra nombrar, no logra nombrar de un modo tan, no logra nombrar, no incluye ese componente, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es el término que la mayoría de activistas usamos, ¿no? Para dar cuenta de lo que nos pasa, ¿no? Homofobia, de modo general. Entonces, esa es una primera razón, ¿no? La mayoría de personas tenemos que usar el término homofobia, pero probablemente en realidad lo que querramos decir depende de la identidad que esté sintiendo, de la discriminación o la violencia o el acoso, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por el cual no me gusta usar el término homofobia, porque inmediatamente nos traslada a pensar en homosexuales y la palabra homosexual está muy asociada a hombres homosexuales, ¿no? Entonces, cuando uno habla de homofobia, generalmente no se imagina pues a dos chicas siendo violentadas, ¿no? O a una chica lesbiana siendo violentada, ¿no? Si no te imaginas a un hombre o a dos hombres besándose y siendo reprimidos por estar besándose. Entonces, la segunda razón, y creo que ahí sí me quiero profundizar un poquito más, es que cuando hablamos de homofobia, este, homofobia, bueno, viene pues es la unión de dos partículas, ¿no? Homosexual y fobia, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el diccionario de la RAE y buscan homofobia, van a encontrar que dice aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales, ¿no? Aversión significa a su vez desprecio, sí, desprecio, ¿no? Entonces, es raro que la palabra fobia sea usada de este modo porque al mismo tiempo el término homofobia es muy médico, ¿no? O sea, viene de la institución médica, ¿no? Entonces, cuando se cree este término, lo que quiere señalar, lo que quiere representar es
es una especie de pánico, es una especie de estado límite de la mente de alguien, ¿no? Una persona homofóbica es alguien que, una actitud homofóbica es una actitud irracional, ¿no? Es una actitud fuera de lo normal, ¿no? Fuera de un estado normal de la conciencia, ¿no? Porque eso es una fobia, ¿no? Una fobia es una reacción irracional, es una reacción que no se justifica, ¿no? Ves una rata y saltas, te pones encima de la mesa, ¿no? Y obviamente la rata no representa una amenaza real a tu vida, a tu integridad, pero en el subconsciente hay una asociación entre este animalito y una serie de temas, ¿no? Complejos, realidades que uno quiere afrontar, con las que no quiere relacionarse, etc. Entonces, esa es otra razón por la cual no me gusta ese término, ¿no? Y creo que también ya hay algunas personas que se han expresado en esa línea, ¿no? Que cuando se habla de homofobia, no necesariamente, o bueno, yo no estoy de acuerdo con que se piense que es una actitud irracional, no es una actitud injustificada, o sea, la homofobia es súper normal, la homofobia es lo normal, de hecho, cuando uno llega a este mundo y es socializado ya como hombre, ya como mujer, parte de la socialización en el género, en el sistema, que es el género, un componente central de esa educación es la homofobia. O sea, desde chiboles se nos educa para ser o hombres o mujeres y por lo tanto, entonces ser homofóbico es normal, o sea, se nos enseña a identificar que quien es medio cabra, quien es medio lesbiana, quien tiene tendencias travestis, se nos enseña a identificarlo y por eso desde muy chiquites nos damos cuenta de quién es diferente, ¿no? Entonces la homofobia no es algo irracional y ahí creo que entro a conectarlo con este otro punto, ¿no? Cuando se piensa en homofobia y se piensa que la homofobia es algo raro, es como una reacción fuera de lo normal, ¿no? Se piensa pues que las personas homofóbicas o la homofobia debe ser probablemente un componente minoritario, ¿no? Como algo que no caracteriza a la mayoría de la población, ¿no? Una persona homofóbica, en ese sentido, sería una persona, pues, con problemas de salud mental, ¿no? Con una lectura distorsionada de la realidad, pero eso no es la verdad, ¿no? Entonces, si se plantea la homofobia como es como una reacción de gente loca o de gente, de gente fanática, entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, ahí el presidente nos engaña porque nos sale con un disclaimer diciendo que no va a haber homofobia y es como, oh, wow, o sea, llegó el COVID y de pronto ya no va a haber homofobia en este país, qué excelente, ¿no? Es como, ¿de qué estás hablando realmente, Vizcarra? O sea, no conoces la realidad de las relaciones de género en este país cuando vienes a decir que la policía mágicamente, de la noche a la mañana, ya no va a ser homofóbica, que los militares de la noche a la mañana ya no van a ser homofóbicos. O sea, ¿qué tuvo que pasar? O sea, si en la vida normal estos huevones y huevonas eran homofóbicos, odiaban a las lesbianas, odiaban a los cabros, odiaban a las travestis. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué clase de embuste, qué clase de palabrería es esta en donde, porque ahora estamos en estado de emergencia, ya estos jóvenes van a suspender momentáneamente su homofobia? Como claramente ahí hay un problema. Mucha gente, muchas activistas, muchas personas relacionadas, no sé, influencers, supongo se les puede decir, ¿no? Aplaudieron, estuvieron como, sí, finalmente tenemos un presidente que nos incluye, ¿no? Pero creo que esta es una lectura, o sea, no pienso decir que esté mal pensarlo de este modo, ¿no? Porque no soy quien para jugar, ¿no? Como cada quien entiende las declaraciones de las personas, pero es superficial, por decirlo de algún modo, ¿no? Una interpretación positiva de estas declaraciones de un político como lo es el presidente, ¿no? Porque no me parece que debamos estar celebrando que de pronto, que de pronto el Estado se acuerde de las personas maricas, de las personas trans, y en una situación de emergencia como esta, ¿no?
y que se expresen estos términos y que las personas estemos celebrando que el presidente nos tenga en cuenta, ¿no? Bajo esos términos, ¿no? Entonces, claramente, Vizcarra estaba entendiendo el término homofobia desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar donde se lo asocia como algo, como algo que está más, como una extralimitación, ¿no? Como algo que te pasaste de la raya, ¿no? Y no lo está entendiendo como lo que en realidad es, como un componente estructural, como un componente de la normalidad que son las relaciones de género. Entonces, otra razón por la cual también me cierro y no me gusta este término es porque elige un componente de la realidad que sería la homosexualidad, ¿no? La reifica, le da este estatus de realidad, ¿no? O sea, existen los homosexuales, por lo tanto existe la homofobia, ¿no? Y claramente nosotros sabemos que pues la homosexualidad no es realmente eh, o sea, la heterosexualidad, el régimen heterosexual inventa la homosexualidad, ¿no? Inventa que existe una homosexualidad, inventa que existe esta forma peculiar y rara de algunas personas, de algunas minorías que tienen, ¿no? Y resulta que son homosexuales, ¿no? Entonces, la homosexualidad es eso. Si se piensa que existen personas homosexuales, estamos al mismo tiempo aceptando que existen personas heterosexuales, que existe una mayoría hetero y que las personas homosexuales pues están ahí por alguna razón del universo existen, ¿no? Y bueno, o sea, existe la homosexualidad como un fenómeno raro y extraño, ¿no? Que el gobierno no termina de entender, pero que, oh, bueno, hay que tolerarlo, ¿no? Existe realmente de ese modo, o sea, según la narrativa de quién estamos entendiendo nuestra propia forma de relacionarnos sexualmente, ¿no? No me gusta el término homofobia porque no me gusta el término homosexual, ¿no? Para buena parte del siglo XX, para los científicos sociales, los psicoanalistas, los psiquiatras, ellos inventaron el término homosexual, ¿no? Porque encontraron que habían algunos hombres que se sentían atraídos sexualmente por otros hombres y decidieron, pues, en base a esa evidencia, decir, ok, entonces existe extraña, un extraño grupo social, ¿no? Y hay que llamarlos homosexuales. Entonces, cuando se cree este concepto, se crea evidentemente eventualmente la fórmula de homofobia. Entonces, homosexual es una palabra que está cargada de toda una tradición médica, ¿no? De una tradición de patologización, ¿no? Porque durante mucho tiempo quien era identificado como homosexual era identificado como una persona enferma, ¿no? Como una persona con una especie de tornillo zafado en su cabeza, ¿no? Que le hacía de manera muy impertinente relacionarse sexualmente solamente con personas de su mismo sexo. Y esto no, esta es una forma típica que tiene pues Occidente de entender a las personas, ¿no? Como diferenciándolas a partir de prácticas y luego volverlo una identidad. Entonces, de nuevo, con este términos quedan borradas muchas otras formas, ¿no? de existir en la sexualidad, ¿no? Y de hecho, cuando uno está pensando, pues, en se dan un beso o que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Está pensando, en realidad está pensando, pues, en las personas trans, ¿no? Pero en su lenguaje atolondrado, en su lenguaje sin términos, en su lenguaje limitado, dice homofobia, dice homosexuales, porque eso en su vocabulario eso es que existe, no existen homosexuales. Pero realmente somos homosexuales las personas que están siendo hostigadas por los militares, por la policía, en el colegio. Cuando uno estaba en el colegio nos decían cabro, bueno, a mí me decían cabro, a una chica le decían lesbiana, pero en ese momento ni siquiera teníamos una experiencia sexual, o sea, ni siquiera, o sea, ¿cómo podía el profesor, el director, el compañero darse, tener
tener una certeza de que eras un otro desplegado su sexualidad. Entonces el término homofobia, para hablar de personas que en realidad lo que están manifestando es una expresión de género, no una sexualidad, sino una expresión de género, una identidad de género distinta, también ahí hay un problema, ¿no? Porque a los niños que están siendo acosados porque son afeminados, el tema ahí no es una homosexualidad, el tema es una disidencia de género. Estos niños están manifestando que no se alinean, que no se ajustan, no les interesa en todo caso de repente ajustarse, ¿no? A lo que es una cultura de género patriarcal, pero la sociedad al verte afeminado dice, ay, a este huevón va a ser marica, ¿no? Esta chica va a ser una machona, va a ser una lesbiana, le gustan las mujeres, ¿no? Entonces, pero lo que están haciendo ahí es centrarlo todo en un tema de sexualidad, en un tema de coito, en un tema, o sea, están reduciendo todo, todo lo que es una persona y toda su expresión, toda su disidencia, todo su estilo de vida, lo están reduciendo a una práctica sexual, ¿no? Y ahí hay un problema también, porque no trata necesariamente, pues, de sexualidad, sino de género, ¿no? Y el Estado nuevamente está dejando entrever que para su entendimiento, ¿no? Existen personas que son naturalmente heterosexuales y resulta que algunas son homosexuales y algunos de estos homosexuales que son un poco más radicales, que son un poco más extremos en su homosexualidad, terminan transformándose en mujeres, ¿no? O sea, esa es la manera en la que el Estado termina entendiendo qué cosa es una persona homosexual. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún reclamo. No sé si alguien quiere decir algo. Alguien que de repente también ha experimentado algún tipo de agresión, ¿no? En estas fechas para que pueda dar su opinión. A ver, Carmen Morales dice, no creo que se celebrar el aparente que ahora el presidente sacuda a la población LGBTQ cuando dice que ya no habrá homofobia, que se tomarán medidas para evitarla. Sin embargo, también dentro de un contexto histórico en la que la película jamás se ha pronunciado explícitamente sobre el tema, creo que es algo de hablarlo. Sí, 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 obvio. Creo que, o sea, de hecho, si estamos ahorita hablando de esto, es porque ha ocurrido una expresión, un enunciado, ¿no? Del presidente y sí, es algo histórico, definitivamente es algo histórico. Yo no pienso decir que no sea histórico, no pienso decir que no sea significativo, es sumamente significativo porque creo que en los libros de historia va a quedar, ¿no? La primera vez en la que un representante, y encima el presidente, ¿no? Un representante de ese nivel de jerarquía en el gobierno, da cuenta de que dentro de los funcionarios hay una imaginación, ¿no? hay una, hay una razón, hay una racionalidad, ¿no? Que sí toma en cuenta a esas personas, pero tiene que pasar una catástrofe, tiene que pasar una pandemia para que recién piensen en estas personas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho en cuenta la situación puntual en la que ocurre esta enunciación, ¿no? O sea, en un momento de crisis, el Estado, que obviamente, yo no sé cuál será la relación de Vizcarra con la homosexualidad, ¿no? De repente tiene algún pariente que es marica, o de repente, no sé, o sea, me parece, me gustaría saber qué es lo que ha pasado detrás de bambalinas, ¿no? Detrás de lo que podemos nosotras ver para, para saber por qué de pronto, cuando nunca se acuerdan, y si se acuerdan no les importa, ¿no? Para que se anticipe a esto, ¿no? Me gustaría saber cuáles han sido las conversaciones, ¿no? Cuando dijeron, bueno, que salgan los hombres y las mujeres, seguramente alguien por ahí en su reunión de ministros dijo, oye, pero pucha, seguramente los colectivos LGTB van a rechazar esto, ¿no? Entonces, me hubiera gustado saber, ¿no? Cuál ha sido
cuál ha sido el entretelón, ¿no? Cuál ha sido lo previo, porque el hecho de que Vizcarra se haya adelantado, ¿no? Como les dije, da cuenta de una preocupación que no es usual en la lógica del Estado. Y bueno, a ver, ¿qué más dice Gretel Me Rubio? Creo que el uso de la gustaría hacer categoría... un comentario. ¿Quién, perdón? Oli, baby, soy yo. Un gusto escucharte después de tanto Ay, tiempo. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beba? Sí, comenta, por favor. Yo siento que es importante señalar que históricamente los estados tienen una preocupación por quienes encarnamos las disidencias, pero no solo las disidencias, sino también las diferencias por condiciones étnico-raciales. A lo que quiero referirme es que para los estados es importante definir la diferencia asociado con un discurso patológico, es decir, con un discurso higiénico que al final justifica prácticas higiénicas de salubridad y prácticas también de definir la identidad con una relación de infección. Cuando la noción de raza también se crea en el siglo XIX por biologicistas, tenía toda una connotación de quienes se mezclaran entre blancos y mestizos o mestizas con personas negras, había una patologización y una degradación, digamos, de esos contextos étnico-raciales. Lo mismo pasa con la homofobia. Entonces, el hecho de asociar la diversidad o la disidencia con un discurso patológico no dista mucho de también que quienes encarnamos las disidencias, cuando también encarnamos la racialización, tienen que buscar una justificación desde un discurso médico. Y tú lo has puesto en escena, es decir, ahorita todo lo que tiene peso tiene que ver con justificaciones médicas para sentirte más, digamos, bien, con una salud adecuada por un discurso médico que te aleja o no de ciertas condiciones del COVID. Lo mismo pasa con la higiene, digamos, con el discurso higiénico alrededor de la homosexualidad. Por eso quienes somos disidentes, en mi caso como lesbiana y negra, tenemos una asociación triple con discursos racializados, pero también patologizados. Entonces, a lo que quiero llegar es que es como importante asociar que cuando las diferencias están asociadas con discursos patológicos, pueden reventarse en una sociedad normativa, porque justifica al final o anómalas, porque tenemos discursos infecciosos detrás de ello. Bueno, yo reivindico la infección porque me interesa infectar el sistema normativo heterosexual siendo lesbiana, pero al final la gente le tiene miedo a lo que se justifica desde un discurso patológico y es mucho mejor justificar la raza y la homofobia desde un discurso médico para también justificar la discriminación sobre nuestras cuerpos. Eso nomás. Sí, Beba, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por presentar ese matiz, ¿no? Creo que el Estado, ¿no? Y su lógica soberana, su lógica de gestión de los cuerpos, su lógica para establecer identidades concretas, ¿no? Es una lógica colonial, ¿no? En donde pretende hacer un inventario exacto, ¿no? Un inventario de todas las identidades habidas y por haber, ¿no? Y que no se le escape absolutamente nada, porque desde esta sapiencia, desde este control que puede tener a sabiendas de quiénes son los que existen, ¿no? Puede realmente establecer políticas, ¿no? Puedes saber, y ahora con redes sociales, con internet, con los celulares, hay mucha más, hay mucha más, hay una serie de condiciones en la actualidad con cómo estamos relacionándonos con la tecnología para que podamos ser identificados, para que podamos ser identificadas, ¿no? En base a nuestra identidad diferente, a nuestra identidad disidente, ¿no? Entonces, en medio de la crisis del COVID, ¿no? Seguramente estos mandatarios, estos gobernantes, eh, sacan pues no todos sus archivos, ¿no? Que han venido siendo elaborados en las últimas décadas, ¿no?
desde sus ministerios de salud, sus ministerios de trabajo, sus ministerios de inclusión social, ¿no? Ya tienen un buen tiempo registrando quiénes son las personas que se separan, con qué términos se vienen identificando, ¿no? Y a pesar de que hay una serie de rechazos, ¿no? Al mismo término homofobia, por lo que tú señalas, ¿no? Por la patologización que implica, por la historia de patologización que trae por sí el término homosexual, ¿no? Como una enfermedad, ¿no? Que hasta hace no muchas décadas ha sido descartada oficialmente, ¿no? Porque todas muy bien sabemos que a nivel de la cultura esta categoría sigue funcionando de ese modo, ¿no? Para muchas personas la palabra homosexual es un motivo de sobresaltarse, ¿no? Nadie desea que le salga un homosexual en la familia, ¿no? Y esta palabra sigue teniendo ese peso, o sea, sigue teniendo esa connotación, a pesar de que existan ministerios de la inclusión, en marchas LGTB, marchas del orgullo, esta categoría aún porta todo ese significado y al seguir operando, al seguir funcionando como ese término que engloba todo lo que es rarito, lo que, bueno, para muchas personas ya es ya se puede ir notando que en algunos sectores progres, en algunos sectores de la nueva ilustración, ¿no? Ya hasta es políticamente incorrecto ser homofóbico, ¿no? Pero esto no es una realidad, pues, de todas las comunidades, ¿no? O sea, de repente hay un sector de la población que ha accedido a ciertos discursos liberales, a ciertos discursos progresistas, en donde han dicho, oh, bueno, sí, pues ya no es cool, ya no es culto, ¿no? Ya no es parte, ya no eres un ser culto si eres homofóbico, ¿no? En el colegio de repente todavía tus amigos te pueden celebrar, ¿no? La chacotería, joder al cabro, joder a la machona, joder a la travesti, pero en la sociedad, ¿no? En el mundo de los adultos, ¿no? Si, sobre todo si algunas de nosotros hemos accedido a ir a la universidad, qué sé yo, ya hay un sentido, ¿no? De que así como con el racismo, ¿no? Es algo que se tiene que rechazar, entre comillas, pero el peso de la patologización, el peso histórico de que somos seres enfermos, de que somos seres desviados, de que en todo caso, por último, hay que tolerarnos, ¿no? Yo creo que el discurso, el discurso contra la homofobia en sí, en realidad es un discurso del buen samaritano, ¿no? ay, pobrecitos estos chicos, ¿no? Pucha, sí, resulta que son mariconcitos, son homosexuales, ¿no? Y así como se sigue pensando que la homosexualidad es algo que te pasa cuando naces y que, pucha, un porcentaje mínimo de la población resulta que por A o B razones termina siendo homosexual, ¿no? Y claro, como estamos en el siglo de la inclusión, en el siglo de la tolerancia, en el siglo de, pues, de, del fin del machismo, del fin ¿no? Así creo que a los gobiernos les gusta pensarse como los grandes responsables de acabar con estos lastres, ¿no? Ya no es políticamente correcto tener este tipo de expresiones, ¿no? Y por eso es que Vizcarra se anticipa, ¿no? Vizcarra se anticipa y dice, por si acaso nuestro gobierno es inclusivo, ¿ah? Acá no va a haber ninguna, o sea, y lo dice encima de ese modo, ¿no? Asegurando, afirmando que ya existe un gobierno que es inclusivo, en donde esto no hay lugar. O sea, Vizcarra mágicamente acabó con la homofobia, ¿no? Hay que darle su diploma por haber acabado con la homofobia con sus declaraciones, ¿no? Entonces es muy frustrante para las disidencias, para las activistas, aún apelar a este término con toda la historia que trae detrás de patologización, ¿no? Porque de algún modo cuando señalamos, tú eres homofóbico, ¿no? Y esto es homofóbico, estamos todavía reforzando todo ese entendimiento de lo que es una disidencia, ¿no? Todo ese entendimiento de lo que es una persona que se separa de la cultura del régimen heteronormativo, ¿no? Entonces, a ver, voy a continuar leyendo los mensajitos. A ver, Gretel Ru dice, ¿crees que el uso de la categoría disidencia sea otra forma de homogeneizar poblaciones diversas? A ver, es una pregunta muy interesante. Gracias, Greta, por plantearla. Este,
Yo supongo que prefiero esa categoría, esa palabra, supongo que sí es un término que homogeneiza, este, eh, pero creo que este, para que te identifiques con ese término y digas, ok, este es un espacio en el que yo me encuentro, con el que me identifico, este, o sea, pienso que no es la palabra que está más disponible para las personas para identificarse, ¿no? O sea, la palabra disidencia, como yo lo entiendo, implica una separación consciente, ¿no? Como un decidir, ¿no? Dar un paso al lado o incluso en contra, ¿no? Como, mientras que la palabra homosexual lo que nombra es según el entendimiento de la cultura patriarcal, ¿no? Como habla de un porcentaje mínimo de la población que va a resultar siendo homosexual, ¿no? Y que hay que tolerarlo. La palabra disidencia implica más bien un ser consciente de lo que son las relaciones de género, de lo que es el patriarcado, ¿no? Y tomar un paso al costado y decir, ok, yo voy a decidir, yo voy a separarme de la cultura mayoritaria. ¿Por qué? Por una serie de razones, ¿no? Si eres lesbiana, si eres una persona racializada y antirracista, si eres una persona travesti, este, creo que sí hay un afán por unificarnos, qué sé yo, de repente, entre quienes nos identificamos como disidentes, pero es un término que al mismo tiempo a mí me gusta pensar, de repente no, esa no es la experiencia de la mayoría de personas, no lo sé, pero a mí me gusta pensar que es un término que nombra eso sin necesariamente decir todas las personas que están dentro de este grupo son iguales, ¿no? Lo único que las unifica, por decirlo de algún modo, es el sentido de separación consciente de una situación que a todo el mundo la adoctrinan para ser hombre, ser mujer, ¿no? Usar tu pene para tener hijos, usar tu vulva y tu útero para embarazarte, como ese es el mandato patriarcal y, y pienso que no todas las personas que tienen una sexualidad no heterosexual no necesariamente son disidencias, ¿no? Porque puede ser tú un chico gay, ¿no? Super cis y seguir comportándote como un hombre, ¿no? Solamente que resulta que ahora como existe un discurso progresista en torno a la homosexualidad, ¿no? Y tienes a tu presidente diciendo no hay homofobia, somos inclusivos, entonces para muchos de estos hombres cis que resultan ser gays, ¿no? Tienen una chance reconocida por el Estado de ser homosexuales, de ser maricas, ¿no? Sin cuestionar el resto de lo que eso implica a nivel de identidad de género, a nivel de cómo te relacionas con las cuerpas, ¿no? Siento que la identidad gay es un espacio súper propicio para ser un misógino de mierda, ¿no? Porque te identificas como hombre, valoras lo que es el ser hombre y tu afectividad la diriges hacia otro hombre, ¿no? Y creo que para quienes han usado las aplicaciones de Ligue, Grindr y toda esa huevada, es súper notorio, ¿no? Cómo existe esta predilección, ¿no? De los gays por solo machos, ¿no? Entonces, creo que la identidad gay no es una disidencia, no es más bien una consecuencia de la normalización que está operando desde la lógica estatal, ¿no? De incluir al gay, incluir a la lesbiana, ¿no? Meterlos en familias también monógamas, ¿no? Y que se casen y que compren su departamento y que consuman y que tengan un trabajo. Entonces, a cambio de la inclusión y de la tolerancia que se les da a los gays y a las lesbianas que logran encarnar esta corporalidad normativa, ¿no? Que los hace ver como ciudadanos finalmente, ¿no? Porque son hombres, son mujeres, ¿no? Solamente que a nivel de su sexualidad resulta que son homosexuales. Eso no está mal, eso está bien, estamos en el siglo XXI, no pasa nada, ¿no? Hay que ser tolerantes, hay que ser inclusivos. Entonces, ese es creo que el discurso detrás del Estado, ¿no? O sea, de promover,
o sea, cuando Vizcarra dice no vamos a tolerar la homofobia, está diciendo homosexuales bienvenidos, ¿no? Los vamos a tolerar, los vamos a proteger, pero solamente sí, solo si eres homosexual. Y eso quiere decir que cuando que eres homosexual, la única parte de ti que es diferente es cómo tú te relacionas dentro de tus vínculos sexuales, ¿no? Nada más, o sea, tú eres igual al resto, eres igual a todos, todos somos iguales, solamente que tú, bueno, tu diferencia, ¿no? Tu diversidad radica en que le metes el, le metes le metes la pinga a otro hombre, ¿no? O eres una lesbiana y te gusta tener sexo con otras mujeres. Bueno, ya, pues, ¿no? Nuestra riqueza está en la diversidad, ¿no? Este discurso del Estado peruano, ¿no? De que somos un país diverso y toda esa pichulada, creo que justamente tiene sentido porque estamos en un momento de la marca Perú en donde se busca, se busca exteriorizar ante la comunidad internacional, ¿no? Que somos un país que se precia de ser diverso, ¿no? Que su riqueza radica en la diversidad y no, pues, ¿cómo va a ser posible que la comunidad internacional nos vea homofóbicos a estas alturas del siglo XXI? ¿Cómo va a ser? ¿No? ¿Qué van a decir nuestros turistas que son LGTB? ¿No? Entonces, es para mí súper difícil como activista, ¿no? LGTB, activista marica, como tener que usar ese término con todo lo que les cuento que implica, porque inevitablemente, pues, ¿no? El lenguaje crea la realidad, ¿no? Crea la realidad y ante la mayoría de personas, este es el término, ¿no? Que es el más disponible y el que tiene más sentido, ¿no? O sea, yo no sé realmente cómo podríamos crear un lenguaje que realmente dé cuenta de lo que pasa, ¿no? Y que sea realmente un rechazo frente a todo lo que rechazamos como disidencias, como maricas, como lesbianas, como personas racializadas, como personas antirracistas, ¿cómo podríamos nombrar una, esa actitud específica que demuestran las personas que odian, ¿no? A las maricas, que odian a las lesbianas, porque la palabra homofobia es demasiado condescendiente, pienso yo, ¿no? Es demasiado condescendiente y genera una imagen distorsionada de lo que es este desprecio, que es estructural, ¿no? Y que no es para nada un miedo irracional, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitarlas a ustedes y a todas las personas en realidad, ¿no? A repensar nuestro lenguaje, a construir nuevas formas de nombrar la realidad. Por eso les decía que me gusta, prefiero, por ejemplo, en el caso de, este, del, de la lesbofobia, o sea, me gusta más el término lesbo-odio, ¿no? Que he notado que algunos activistas lo utilizan, porque realmente es un odio, ¿no? O sea, ni siquiera es un asco, porque lo que te da asco, bueno, tú dices, ay, eso no me gusta, me da asco, uy, eso no me gusta, por último te vas a otro lado, no lo miras, ¿no? Si sabes que algo te da asco, bueno, ya lo dejas ahí y no te metes con ello, ¿no? Pero te da asco, te da miedo realmente una traba, una lesbiana a la que vas y le pegas y la desapareces y la destruyes y la quemas y la violas, realmente te da asco, realmente te da miedo una identidad que es eso, o es un odio, o es un afán de exterminio, es un afán de desaparecerte, porque representas todo lo que tú piensas que no debería existir en ese sistema, ¿no? Entonces, no sé si alguna de ustedes tiene alguna alternativa, si está trabajando de manera personal o colectiva en recrear el lenguaje. Yo sé que hay muchas cosas de las cuales estar pendientes ahora mismo, ¿no? Pensar en esas cosas que también es un privilegio porque hay mucha mierda ocurriendo alrededor, ¿no? Y seguramente este es un esfuerzo quisquilloso, intelectualoide, no sé, siempre me pongo en el lugar de la duda, ¿no? Y por eso también digo, bueno, ya, usemos el término homofobia, ¿no? LGTBI-fobia, qué sé yo, no sé, pero, no sé si alguien quiere decir algo, comentar. A ver, acá dice, Micalía, yo me quedé sorprendida con muchas personas, no cabras, que admiraban la sensibilidad y cuidado con el que habló Vizcarra al dictaminar el decreto de salida por género.
cuando yo siento que permitió mucha más transfobia no señalar directamente nuestra existencia. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si alguien quiere decir algo en torno a esto, ¿no? O sea, ¿qué les ha generado realmente las declaraciones de Vizcarra, ¿no? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? Bueno, a ver, a mí me generó mucha ansiedad. Sí, este, porque significaba una revisión de nuestra existencia. Sí, literal, o sea, este, es sumamente humillante, creo, ¿no? Como salir con tu documento de identidad y presentárselo ante un policía, ¿no? Ante un militar para que se fije. O sea, ya de por sí es súper agravante tener un documento en donde figure esa interpretación de tu cuerpo, ¿no? F, M, ¿no? Y que el Estado tenga esta información de ti, de tu cuerpo, ¿no? Para que obviamente históricamente los estados desde su creación colonial le ha interesado gestionar el género, le ha interesado gestionar la sexualidad fundamentalmente, ¿no? O sea, este, si revisamos un poco algunos textos de historia, ¿no? Algunos hechos de la historia, la sodomía, ¿no? O lo que en ese momento se consideraba sodomía, ¿no? Era en realidad pasó de ser un pecado, ¿no? El sexo contra natura, ¿no? Pasó de ser un pecado en algún momento de ahí, de la colonia, siglo XVI, siglo XVII, para empezar a ser catalogado como un crimen, ¿no? Porque según lo que he podido investigar, cuando deja de ser un pecado y empieza a ser catalogado como un crimen, esto ocurre en un momento de la historia en donde el Estado le quita a la Iglesia la potestad de reglamentar y de castigar este tipo de actos, ¿no? Entonces hay un momento en el que la Iglesia empieza a perder su poder, ¿no? La Santa Inquisición ya no es la institución que se encarga de sancionar a estas personas, sino que ahora es el gobierno colonial, ¿no? Y la excusa o la explicación que da el gobierno colonial es que, bueno, si eres un hombre y si tienes un pene, lo que tienes que hacer con tu pene y con tus fluidos, ¿no? Con tus líquidos, es ampliar las arcas del rey, ¿no? Tienes que reproducirte. Tu semen no puede ir a parar a un ano, no puede ir a parar a un lugar donde no va a generar, donde no se va a reproducir. Entonces, literal, por más absurdo que suene, esta era la explicación que le daban a las personas que eran juzgadas por sodomía, ¿no? Que eran traidores al rey porque no estaban cumpliendo con el mandato de poblar América, ¿no? Entonces al gobierno siempre le ha interesado saber cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, en qué edad tienen, ya están en edad reproductiva, porque esa es la justificación, es económica, ¿no? Al gobierno le interesa saber cuánta gente se está reproduciendo, cuántas familias hay, para saber cuántos impuestos cobrar, ¿no? Y de cuánta mano de obra disponemos, ¿no? Cada año cuántos niños nacen, cuántos de estos niños son niñas, ¿no? Entonces, a la lógica del Estado siempre le ha interesado tener un registro claro y concreto de qué tenemos entre las piernas y cómo deberíamos usarlo, ¿no? Y ha utilizado una serie de mecanismos para lograrlo, ¿no? En su momento, como les digo, había un, había un crimen, literal, un delito tipificado, ¿no? Por el gobierno colonial de que no podía ser sodomita. Si eres un sodomita, te quemaban, te expulsaban de la sociedad, ¿no? Actualmente ya, debido debido a las transformaciones que ha sufrido nuestra cultura, ya no es convincente ese argumento, ¿no? O sea, ya
han ocurrido demasiadas revueltas, demasiadas revoluciones, sobre todo en el ámbito de la sexualidad y el género, que ya bueno, el pueblo, ¿no? Las comunidades ya no atracan, ¿no? Ya no aceptan una justificación de este tipo, ¿no? Porque ya existen los derechos humanos y el individualismo también ya ha prosperado, o sea, el individuo se vuelve el nuevo tabú de la sociedad, ¿no? Y hay que respetar los derechos, las libertades individuales, entonces el ámbito de la sexualidad, el ámbito de la identidad de cada persona, se vuelve de algún modo algo que no se debe violentar, ¿no? Entonces, solo a partir de eso es que realmente termina, pues, tolerándose a las personas, a las disidencias, ¿no? Pero no por otra razón. Obviamente el gobierno le sigue importando gestionar cómo nos vinculamos sexoafectivamente, porque ese es el modo más sencillo de seguir controlándonos, no sabiendo cuántas personas somos, sabiendo cuántas familias vamos a hacer en un momento. Ahorita mismo lo estamos viendo, no sé, hay un bono universal familiar y al gobierno le interesa saber cuántas familias existen para poder saber cómo distribuir este dinero, ¿no? Entonces, creo que el Estado, el gobierno, ¿no? En su afán por aún controlar tanta gente en territorios tan vastos, ¿no? Aún se vale de estos recursos, ¿no? El género sigue siendo un mecanismo mediante el cual controlarnos, mediante el cual tenernos contabilizadas, y eso no sé en qué momento de la historia esto va a cambiar o esto va a dejar de ser así. Me parece que tendría que desaparecer el Estado para que ya estos mecanismos dejen de ser operativos, y aún así incluso no sabemos, porque como comunidades, como sociedad, ¿no? Como pueblo, estamos tan adoctrinados en el sistema de género binario, incluso las que nos nombramos feministas, incluso las que nos nombramos disidencias. Es un trabajo constante, ¿no? De desbaratar ese sistema, pero realmente nos han cagado tanto el cerebro y la sensibilidad y nuestro modo de relacionarnos, que bueno, no sé qué tendría que pasar históricamente para que el género deje de funcionar como una magnitud, ¿no? Para decir que alguien es algo, ¿no? O sea, solamente porque alguien nace con una vulva o alguien nace con un pene, ya eso significa todo un destino, ¿no? Toda una serie de performances, ¿no? Que se nos exige, ¿no? Como cuerpas, se nos exige como cuerpas hacernos cargo de esta genitalidad, hacernos cargo de este cuerpo que tenemos, y se nos exige estar a la altura de ese mandato, ¿no? No podemos rehusarnos a ser hombres, no podemos rehusarnos a ser mujeres. Se nos obliga a ser, si no eres hombre, si no eres mujer, bueno, homosexual será, pues, ¿no? Pero algo tienes que ser, porque uno no puede ser otra cosa que no incluya o que no comprometa esa parte, ¿no? Porque es es un mandato, ¿no? Entonces, voy a chequear algo que estaban comentando por acá. A ver, al no haber censo, registro oficial de las disidencias, tampoco llega ayuda, bonos, les trans han sido abandonados por el Estado toda la vida. Sí, o sea, y ahí nos damos cuenta, pues, ¿no? De que quizás la solución ni siquiera sea que el Estado tenga, o sea, realmente queremos darle al Estado la información de quiénes, de que somos trans, de que somos no binarias, de que somos lesbianas, de que somos maricas, ni casi obvio, porque imagínense, ¿no? Que exista ahora mismo un padrón de personas LGTBI con sus direcciones y sus números de teléfono y todo, ¿no? O sea, como imagínense cuán expuestos estaríamos a ataques, a vulneraciones, a desapariciones, ¿no? Entonces sí, es complicado como vivir siendo una disidencia o vivir en la disidencia, porque creo que a lo que aspiramos no es que el Estado sepa quiénes somos y qué nos gusta y cómo queremos relacionarnos, porque es darle más poder a este gran monstruo, ¿no? Y ni siquiera quiero decirle monstruo, ¿no? Porque los monstruos son bellos, ¿no? El Estado es otra huevada, ¿no? No sé, es un sistema, el Estado es un gobierno, es esas palabras, ¿no? O sea, creo que al
al anticiparme a este conversatorio me he dado cuenta de cuán inescapable el lenguaje, ¿no? Y de lo importante que es reclamar, reclamar el nombrarlos, ¿no? Y que esto sea pues algo que provenga del pueblo, ¿no? Que provenga de los pueblos, ¿no? Que no sea una institución médica, que no sea un científico social quien se inventa una categoría con la cual nosotras tengamos que sentirnos identificadas o no, ¿no? Sino que mientras más creativas, mientras más rebuscadas, mientras más propias sean las palabras con las que nos nombramos, probablemente tengamos más chances de hacer sobrevivir nuestra cultura, ¿no? De hacer sobrevivir nuestras prácticas y de que haya un registro, ¿no? Para las generaciones por venir de que es posible, ¿no? Ser todo lo que quiera ser, ¿no? No solamente homosexual, ¿no? Porque para muchas esta palabra, o incluso no sé, ustedes de repente, al igual que yo, hemos crecido o hemos llegado a la adolescencia, o hemos empezado en la adolescencia, justo cuando Internet también empezó a funcionar de manera masiva, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que alguna vez puse en mi Facebook, ¿no? Como chicas, amigas, digan por favor películas LGTBI, puse, ¿no? En algún momento. Y me acuerdo que un familiar mío como vio ese post y dijo, ay, no creas que no sé lo que es LGTBI, ¿no? Entonces creo que mientras crecíamos empezamos a escuchar esas palabritas, ¿no? Y a buscar por internet qué cosa es lesbiana, qué cosa es trans, qué cosa es esto. Y a partir de ahí empezamos a decir, ah, bueno, yo podría hacer esto, ¿no? Yo podría ser gay, yo podría ser lesbiana, pero este, creo que el que el Estado tenga la capacidad para establecer cuáles son las identidades con las que podemos tolerar a las identidades que deben ser tomadas en cuenta, también es un espacio, o sea, es una posibilidad para fracasar como colectivo, ¿no? Porque nuevamente no somos nosotras quienes decimos, ok, bueno, yo soy esto, ¿no? Sino, de nuevo, somos nosotras acudiendo al lenguaje disponible, acudiendo a la terminología creada por un otro con autoridad en el poder, y a nosotros solamente nos queda conformarnos, ¿no? Y tienen que pasar muchos años, tienen que pasar muchos procesos muy dolorosos, ¿no? En el que tú dices, ah, mira, entonces soy homosexual. Y empiezas a relacionarte con la comunidad gay o con la comunidad lésbica y encuentras pues que quizás no eres eso, quizás no eres homosexual, quizás eres pansexual, quizás eres asexual, quizás tú piensas que yendo con los otros gays vas a sentirte reconocido, incluido, pero resulta que los otros gays no te aceptan porque eres muy femenina, porque eres trans, porque tienes el pene muy chico, porque, qué sé yo, una serie de razones que no encajan tampoco, pues, ¿no? Con la idea de un homosexual, ¿no? Porque un homosexual es un hombre, finalmente, o una mujer, ¿sí? No es un término que esté muy asociado a las lesbianas, pero finalmente ser homosexual no implica un rompimiento con el mandato de ser hombre, ¿no? Es un hombre homosexual, un gay, ¿no? Entonces, sigue siendo un ente inteligible, sigue siendo un ente identificable, ¿no? Sigue saliendo a la calle y no vas a suscitar ningún tipo de duda, de amenaza, ¿no? No vas a suscitar nada porque a vista y paciencia de todos vas a seguir siendo un hombre, ¿no? En el caso de que alguien termine dándose cuenta de que eres homosexual, bueno, será alguien pues que también sea homosexual y también esté contigo en una situación sexual, ¿no? Pero más allá de eso, no hay ninguna otra situación, ¿no? Que que te diferencie, que te haga visible, ¿no? Entonces, Quería decirte claramente, algo, sí, dime, pero Beba. no sé si es que yo no puedo en estos momentos escribir, solo puedo conversar. Veo que todo el mundo pone en el chat, pero si no, lo escribo, pero me cuesta un No, montón. Beba, dime Allá. nomás. Ah, yo siento en los últimos y ya algunos años en espacios que he estado, y lanzo la pregunta también general para todas y todes, que seguimos mirando al Estado, y al seguir mirando al Estado seguimos dándole un montón
de importancia y como lo que tú decías, solidificando su rol de autoridad, pero sobre todo de una maquinaria de control. Para mí el Estado es como un rizoma, tiene un montón de, como de ramas para ejercer control y a mí me asusta un montón porque cada día yo creo que las personas que asumimos una disidencia, pero sobre todo también una crítica a la heterosexualidad, hemos sido también conscientes de que cada día tenemos un montón de terminologías para identificarnos. A mí lo que más me preocupa de esto es cómo el Estado, y hablo en relación al último comentario, ha instrumentalizado las formas de identificarnos. Independiente del debate que es súper largo y es como, ¿por qué nos identificamos? ¿Por qué nos interesa la identidad? Cada quien verá las etiquetas que se pone, pero usamos algunas, que si marica, que si loca, que si boyera, que si trans, que si lesbiana, que si mustra, que si ameba. Por ejemplo, con las pachas usamos mucho también que somos unas amebas y todo, pero cada quien use lo que quiera, pero luego el Estado empieza esas mismas categorías a regularizarlas. O sea, tan es el punto de que aquí hay un diccionario feminista y en algunos de los diccionarios feministas ya empiezan a aparecer categorías que pensábamos que nunca iban a aparecer, como cuando se decía no binaria, y ya aparecen en algunas terminologías del Estado. Entonces, el Estado sigue alimentándose de nuestra propia disidencia, de nuestra propia disidencia del lenguaje, de distanciarnos de un lenguaje normativo, pero a veces me pregunto también si seguimos mirando siempre al Estado, porque todo el tiempo creemos que, para mí, siento que tenemos una idea utópica, porque para mí vivimos en una eterna distopía de relacionarnos con el Estado. Y quizás, bueno, ya que estamos entre todos aquí, la estrategia sería la anarquía y una anarquía realmente en donde nuestros espacios pensemos hacia adentro, hacia nosotros y no hacia el Estado. Estamos esperando a que el Estado nos dé alimentos con el COVID, que el Estado nos dé mejores servicios de salud. Sí, cuando se crean los protocolos de atención para personas trans, ¿qué pasa? Una regularización del servicio y también con mediciones del servicio. Yo hace tiempo conocí un proyecto, no sé si lo han escuchado, que se llamaba Ginepun, y estas chicas estaban creando como instrumentos propios para trabajar en la ginecología, por ejemplo, sin tener que ir a un servicio médico regularizado del Estado. Pero seguimos esperando esos servicios del Estado y no generar nuestros propios servicios, o si quieren, como nosotras hacemos, que acompañamos abortos nosotras mismas. No estamos esperando que el Estado lo haga. Entonces, creo que también significa asumir esa propia gestión, porque para mí una de las salidas sería la anarquía y la autogestión desde nuestros propios espacios. Eso, Beba. Muchas gracias, Beba. Qué lindo escucharte. Sí, o sea, da para rato como hablar sobre estos temas, ¿no? Porque si bien, desde cierta perspectiva, algunos activismos desean, anhelan ser reconocidos por el Estado para que, bueno, de repente, no sé, alguien podrá decir, pero si el Estado no sabe que existimos, ¿cómo va a generar políticas a favor de nosotros, ¿no? Entonces eso creo que lo he escuchado muchas veces y no es que, no es que a mí me interese decir, no, pero la anarquía, o sea, yo también creo que la anarquía es la estrategia, ¿no? Pero dadas las condiciones de dominación que detenta el Estado, ¿no? Frente a todo, creo que una situación como esta, al menos acá en Perú, donde estamos, se ha puesto de manifiesto, ¿no? Creo que desde hace mucho tiempo, como no teníamos no teníamos una evidencia palpable del poder real que detenta el Estado y el gobierno, ¿no? Ahora con la cuarentena y el toque de queda, ¿no? Las diferentes medidas que tiene el Estado para controlarnos como población, ¿no? Según su disque voluntad de frenar la expansión de la pandemia, ¿no? Creo que se ha puesto de relieve nuevamente el poder real que tiene el Estado, ¿no? Para controlar, para gestionar. Entonces, en una situación como esta,
por ejemplo, acá en Perú, este, evidentemente las personas trans no están recibiendo ningún tipo de apoyo, ¿no? Para sobrellevar esto, ¿no? Hay muchas personas que sí, las familias heterosexuales, ¿no? Están recibiendo un bono, ¿no? Y con impuestos que salen de nuestros bolsillos, ¿no? Que salen de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pero debido al sesgo cis heteronormativo del Estado, las personas trans, las familias trans, no están accediendo a este apoyo, ¿no? Y ahorita, lamentablemente, el dinero es, es uno de los modos en los que podemos ir a la tienda, al mercado, a comprar, a intercambiar ese dinero por un poco de comida, ¿no? Entonces es lamentable que nuevamente las personas trans estén en el último espacio de las preocupaciones, ¿no? Porque justamente el Estado no reconoce esas poblaciones, no las ve y no las quiere ver. Entonces, hoy yo también apuesto por la anarquía, pienso que nosotras tenemos que constituir nuestras propias redes de organización y autogestión. En la medida de lo posible lo tratamos de materializar, ¿no? Generando nuestros espacios, nuestras redes de apoyo, pero aún estamos, creo, muy lejanas a constituirnos como una comunidad autónoma, ¿no? Creo que hay ejemplos, no sé, está el Ejército de Liberación Zapatista en México, está el movimiento de los hombres sin tierra en Brasil, que son pues estructuras paralelas al Estado, ¿no? De repente estoy hablando huevadas, me estoy equivocando, ¿no? Pero creo que son como conformaciones comunitarias que se han formado de manera paralela y que rechazan pues la intromisión del Estado. Acá mismo en Perú, en la Amazonía, hay comunidades no contactadas de pueblos indígenas, ¿no? De pueblos que en la Amazonía rechazan literal la disque soberanía del Estado, ¿no? Pero aún así el gobierno peruano las reconoce como comunidades no contactadas. Entonces, pienso que nos falta mucho incluso para establecer una economía autogestionada, ¿no? Que no dependa de los grandes flujos económicos, de los grandes capitales, ¿no? Y mientras eso llega, mientras ese destino se materializa, para quienes vivimos en una ciudad no podemos aún separarnos de lo que es esto, ¿no? Porque acá podemos trabajar, acá está el dinero. ¿Cuántas de nosotros realmente podemos vivir la autogestión real, ¿no? Como irnos a algún lugar, sembrar, comer, formar nuestras propias comunas. Me imagino que para muchas personas LGTBI este ni siquiera es un destino apetecible, ¿no? Porque a muchas les interesa permanecer dentro de la ciudad, permanecer dentro de lo que es esto, ¿no? Este estilo de vida, ¿no? Porque implica, creo, una serie de pues, sacrificios, supongo, se las puede llamar así, ¿no? Para quien no está acostumbrado ni siquiera a sembrar su comida, ¿no? ¿Cómo haríamos con el agua potable, qué sé yo, ¿no? Hay una serie de situaciones que habría que tomar en cuenta, ¿no? Y creo que las comunidades LGTBI, justamente al estar tan centradas en el componente sexogénero, ¿no? O sea, como nos seguimos juntando en torno a esta disidencia, a este componente de nuestra identidad, que no nos hemos dado el trabajo, muchas de nosotras, de realmente pensarnos más allá de lo que el mismo sistema heteronormativo nos ha dicho que somos, ¿no? El sistema heteronormativo nos ha dicho que somos sujetos distintos. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad o nuestro erotismo o nuestra cuerpa se separa de esto por un tema de sexualidad. Por último, por un tema de género, con las personas trans, digamos. Pero somos mucho más que eso, ¿no? Y si solamente continuamos identificándonos como comunidad LGTBI a partir de este tema puntual del género y la sexualidad, nuestras agendas van a estar limitadas a buscar un espacio dentro de la jerarquía de poder y ahí como sea vamos a querer un pedacito, ¿no? Que nos dé un lugarcito en su escalera jerárquica, ¿no? Si nos dejan un espacito en la ciudad, si nos dejan un espacito en sus ministerios, si nos dejan un espacito
en sus diccionarios para que nos reconozcan como sujetos válidos, ahí vamos a estar tranquilos. Pero estamos realmente posicionando una agenda radical, una agenda transformativa importante frente a ello. Algunos dirán que sí, seguramente. Supongo que sí, así como quienes dicen que es histórico que Vizcarra haya dicho, haya hablado de homofobia y de gays en la televisión. Sí, me imagino que pueden decirlo. Pero creo que mientras más profundizamos en el análisis nos damos cuenta de que no, o sea, no, estamos aún muy rezagadas, ¿no? En cuanto a organización, porque no logramos comprender que el Estado es el problema, ¿no? Seguimos pensando que el Estado nos tiene que reconocer, nos tiene que validar, nos tiene que dar el visto bueno, nos tiene que dar un DNI que nos guste a nosotras, ¿no? Con nuestras palabritas, ay, me encantaría que tenga mi DNI que diga que soy no binario, ¿no? Estoy seguro que a muchas personas les encantaría tener un documento de identidad que diga eso, ¿no? Pero me parece pues no que no, ¿no? Y no sé si alguien más quisiera compartir algo en torno a esto. A ver, vamos a leer los comentarios. Angelito, bueno, ya no hay ni uno más. No sé si alguien quiere decir algo más, comentar, opiniones, quejas, de repente no están de acuerdo con nada de lo que se ha dicho aquí. ¿Cómo le están pasando ustedes por allá en su cuarentena? Tú dijiste que roten tronchos, entonces ya lo rotamos acá con Lía. Lánzala, Mica. Mica Lía. Creo que para muchas es, o sea, incluso para mí misma es a veces un poco duro escucharme a mí misma decir que la anarquía es la estrategia y que el Estado tiene que desaparecer porque supongo que es muy cómodo, pues, ¿no? Es muy cómodo depender aún del Estado, ¿no? Porque nos encanta abrir el caño y que salga agua potable, nos encanta jalar la palanca del water y que la caca desaparezca, y nos encanta dejar la basura fuera de la puerta y que venga un camión y se la lleve. Creo que es, o sea, al menos a mí me confronta con muchos de mis privilegios y muchas de mis comodidades, ¿no? Como imaginar un proyecto político que realmente sea disidente a ese nivel, ¿no? Que ya no tengamos que depender de esas estructuras, ¿no? De estas formas que el Estado ha dispuesto, ¿no? Y que finalmente es una trampa perfecta, ¿no? Es, este, es un mecanismo de control y una puede pensarse muy liberada, muy al margen de todo, ¿no? Creo que para muchas era, o sea, creo que la cuarentena nos ha puesto de pronto ante una realidad de la nación, ¿no? Como un organismo que existe y que es real, ¿no? Creo que desde hace tiempo no nos poníamos a pensar en quiénes somos realmente, en el caso de Perú, los y las peruanas, ¿no? Creo que hace tiempo no nos poníamos a pensar en Lambayeque, en Loreto, en todos los departamentos, en todas las regiones que están siendo afectadas ahorita por la pandemia, ¿no? Estábamos muy ensimismadas, ¿no? Y no nos tocaba pensarnos como un gran bloque, ¿no? Y que realmente después es una ficción, ¿no? O sea, realmente no somos el Perú, o sea, no, el Perú es una identidad inventada, ¿no? Existe un montón, justo creo, no sé si ustedes han chequeado, hay un libro súper conocido, bueno, este no es ese libro, pero este libro se llama Ficciones Fundacionales, es de una tipa que se llama Doris Summer, y es como un libro sobre las novelas del siglo XIX que fueron como, es algo así como, o sea, siempre me gusta hacer el paralelo entre la literatura del siglo XIX y
lo que en este momento de la historia viene a funcionar como esas novelas del siglo XIX, ¿no? Porque en estas novelas, recordemos que la imprenta, los periódicos, ¿no? Empiezan a existir como una realidad en esa época, y es en ese momento en el que la población por primera vez tiene un acercamiento a lo que es el otro imaginado peruano en ese momento, ¿no? O sea, recién por primera vez tú sabes al leer el periódico que así como tú lo estás leyendo, hay otros millones de peruanos que también están leyendo eso y que se identifican con esto y se sienten parte de una misma comunidad, como si fuera una familia grande, ¿no? Pero antes de eso, yo no sé cómo la sociedad se imaginaba a sí misma como, como una nación, ¿no? Entonces pienso que ahora lo que cumple esa labor pues son las redes sociales, ¿no? O sea, ahora tenemos las historias, el Instagram, entonces tenemos un acceso a la vida del otro y sabemos qué es lo que pasa con el otro que está del otro lado de la pantalla. Y a través de las redes, de los memes, del Twitter, tenemos una idea de cómo el resto de personas vive su realidad, ¿no? Y nos hemos topado pues con la realidad desnuda de nuestro país, ¿no? O sea, que hay gente que no tiene agua en algún lugar de Villa María del Triunfo, hay gente que se muere de dengue también en la selva, entonces, de pronto hay toda esta información, ¿no? En las redes sobre qué es esta cosa que se llama Perú y que es una nación y que supuestamente todos la conformamos, ¿no? Pero hace tiempo no teníamos noticias realmente de qué cosa y cuál es el aspecto y cómo se vive en este país llamado Perú, ¿no? Entonces, creo que a través de esto, de estas nuevas tecnologías, estamos obteniendo una información sobre el otro que también es uno, ¿no? Y no sé, ya me perdí un poquito, pero lo que quería decir era que después de mucho tiempo, ¿no? Tenemos una confirmación, ¿no? De que somos una colectividad, ¿no? Y que compartimos una serie de situaciones y dependencias, ¿no? Frente al poder que detenta el Estado, ¿no? No sé si alguien quiere comentar. A ver, dice Carmen. A ver, hace poco chequeaba que mucha gente pensaba, posiblemente esta cuarentena nos haga pensar en otras formas de organización socioeconómica, como por ejemplo entrar a ser países socialistas. Pero en realidad el sistema socioeconómico en el que nos encontramos, capitalista, es omnipresente. Está en nuestra vida práctica, en nuestro lenguaje, en nuestros deseos y pensamientos. Algo casi imposible es pensar que pasaremos a un sistema diferente, aunque fácil muchos quisiéramos. A ver, Angelito dice, es que si no hay Estado, ¿qué habría? Tendría que pasar 500 años para que cambie. Fíjate el Ru, toma algo para tu garganta, cuídate. Sí, bebé. Estoy un poquito mal de la garganta, tengo que cuidarme. Eh, mm, no sé, pues, qué tendría que pasar, ¿no? Como que, qué tipo de revolución tendría que existir para que el Estado desaparezca como tal. Y tampoco sé si la gente va a estar dispuesta a asumir la responsabilidad que conllevaría el hacernos cargo de nuestra vida, ¿no? Porque el Estado facilita muchas cosas, así como controla, también te facilita muchas cosas. Y creo que muchas apuestas revolucionarias han querido imponer un poco, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, tuvimos una guerra interna hace unos 40 años ya, un poquito menos también, en donde un grupo de la izquierda radicalizada, una izquierda blanca, una izquierda universitaria, una izquierda ilustrada, ¿no? Dirigió un proceso revolucionario para hacer del Perú un país comunista, pero fue a través de la violencia, a través de las armas, y quiso imponer esta situación, ¿no? En un país muy heterogéneo, ¿no? Y descalificando pues mucho, ¿no? A las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, ¿no?
que tienen sus propios mecanismos de organización. Entonces, pienso que una posibilidad de revolucionarnos tiene que tener en cuenta esa historia, ¿no? Que no podemos, al menos a mí, como disidencia, no me interesa realmente participar de un proyecto que subestime o que ningunee la capacidad intelectual de otras comunidades, ¿no? Porque finalmente estaríamos cayendo en lo mismo, creo, ¿no? Pienso que sí, en algún momento vamos a tener que defendernos con armas, seguramente. Ya hay comunidades que se están defendiendo con armas, ¿no? Acá en Lima estamos las comoditas, ¿no? Las que aún estamos muy arraigadas a nuestros privilegios, pero la guerra ya se está vivenciando en muchos lugares del mundo y en torno al género y la sexualidad hay, creo, una permisividad por parte del Estado porque nos piensan que no nos interesa realmente acabar con esa estructura, ¿no? Creo que el Estado nos piensa como, bueno, sí, las LGTBI hay que darles matrimonio, hay que darles identidad de género y ya, pero realmente eso es lo que queremos y nada más. Ahí se los dejo como duda y creo que ya vamos a terminar por el día de hoy. No sé si alguien más tiene algo que decir. Voy a tomar un poquito de agua. Si tienen remedios caseros contra el dolor de garganta, pásenmelos también, por favor. Y eso, les agradezco un montón por estar, todos y cada uno de ustedes. Recordemos que estamos en este festival autogestionado y si tienen posibilidades de apoyarnos económicamente a las cabras que estamos gestionándolo, ahí hay información para que puedan donar. Si no, no hay ningún problema. Y nada, chicas, chiques, les agradezco un montón por escucharme acá hablar este domingo. Caluroso.